Pero si te parece, Martín, vamos a hablar sobre esto con alguien que sabe mucho del tema, que es Ignacio Rushansky, que es profesor de la Universidad de Itela y que tiene la deferencia de estar con nosotros este domingo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Ignacio, y queríamos empezar te quería preguntar yo, justamente, ¿cómo ves vos la situación hoy en día, luego de que se estaba esperando una respuesta iraní importante después de las últimas operaciones militares israelíes y eso no sucedió? ¿Por qué pensás que eso no pasó? ¿Hay ahí una prudencia por parte de Irán para no escalar el conflicto? ¿O pensás que quizás los acontecimientos que están rodeando el conflicto, sobre todo entre Israel y Hamas, pudo haber influido para que esto no sucediera? Bien, bueno, hay un poco de las dos cosas. En primer lugar, prudencia, sobre todo considerando que en esta semana se reanudaron negociaciones patrocinadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar, que se celebraron primero en Doha y que pasaron este fin de semana a Egipto. Por el momento no con buenos resultados, defraudando un poco el optimismo que se tuvo en los últimos días, de manera tal que si bien a esta altura de la semana pasada, entre domingo y lunes, se esperaba la inminencia de un ataque, eso Sí. después se disipó, dado que, bueno, las autoridades iraníes evidentemente consideraron, también ante la presión internacional, que estando en la víspera de esta reanudación de las negociaciones, realizar un ataque como el de el 13 de abril sería algo bueno, que no conduciría a buen puerto. Entonces se frenó ese ataque latente, que también no solamente se esperaba desde Irán, porque podía ser desde territorio iraní, pero conjuntamente con ataques desde el Líbano por parte de Hezbollah, Claro. y también por fuerzas proiraníes en Irak, en Siria, los hutíes desde Yemen me refiero, ¿no? Y que incluso hoy mismo surgieron noticias de que el Comando Central de Estados Unidos en la región derribó un misil disparado desde Yemen. Entonces, bueno, por un lado está eso, el contexto de las negociaciones que hicieron que, evidentemente, con tan pocos días aguardando que las autoridades de países relevantes para la región y también Estados Unidos se reuniesen con la delegación del Estado de Israel. La de Hamás no estuvo presente, pero estuvo representada por intermediarios, básicamente por Egipto y por Qatar, que no era el momento de ejecutar ese ataque. Entonces, bueno, nos encontramos ya en un momento un poco más avanzado, ¿no? Pasamos del miércoles jueves, cuando se iniciaron estas nuevas negociaciones, a estar concluyendo el fin de semana, y vemos que en las noticias de hoy básicamente no se alcanza un acuerdo, sino que al contrario parecen frustrarse las expectativas de que la cosa desescalara y que tal vez hubiese algún avance en estos momentos que son sumamente duros, donde se espera por un lado la liberación de los rehenes israelíes y por otro lado que, bueno, la espiral de violencia entre israelíes y palestinos se detenga, por lo menos con un cese al fuego. Pero esto, al menos hasta lo que va trascendiendo hasta ahora que estamos conversando, no parece posible y pareciera que jamás está rechazando los términos propuestos por el gobierno israelí con el sponsor básicamente del gobierno de Joe Biden, ¿no? Claro. Ignacio Martín de Nicola, ¿cómo estás? Retomo un poquito la respuesta que nos diste recién. ¿Cómo pensás que puede manejar Israel un conflicto abierto con Irán y con todos estos grupos que vos mencionabas antes, desde Hezbollah hasta Hamas, pasando por los hutis de Yemen? Claramente capacidad tiene para sostenerlo, pero ¿cómo pensás que eso puede impactar en la política interna de Israel, que está en un momento delicado desde hace meses, muchos meses?
Bien, es una buena pregunta y en alguna medida ese conflicto ya está en marcha, porque desde hace meses que los esfuerzos militares iraníes se concentran en precisamente ejecutar distintos tipos de ataques contra el Estado de Israel. Claro, no es una guerra de ejércitos nacionales que se enfrentan entre sí a la manera clásica, pero sí hay hay muchísimos elementos que ya están desplegados. No solamente tropas armadas luchando, sino también bombardeos, hackeos. Hay muchísimos elementos que tal vez, insisto, no se parecen a una guerra total, pero que de todas maneras disponen a los ejércitos, a los ministerios de defensa y de seguridad, a poner todas sus cartas sobre la mesa día a día y también a mantener a sus sociedades en estado de alerta total, a nivel que los reservistas pueden ser llamados en cualquier momento a pelear en Israel, considerando que además ya buena parte de su sociedad está comprometida y que hay miles de personas que siguen desplazadas desde el 7 de octubre, pero también en Líbano, por ejemplo, esto se siente con suma inquietud, preocupación, porque buena parte de la sociedad tampoco está dispuesta a entrar en guerra total con Israel, cosa que podría resultar uno de los tantos desenlaces de las hostilidades permanentes, cotidianas, entre Hezbollah y las Fuerzas de Defensa de Israel. Este mismo fin de semana también hubo bombardeos importantes y muertos de un lado y del otro. Entonces, habría que decir, bueno, que respecto de la situación política dentro de Israel, una cuestión muy relevante es que básicamente la política habría que encontrarla en las calles, en las manifestaciones populares. Que continúan eso, es así. Sí, numerosísimas. Habría que encontrarla más en las protestas que también se van dando semanalmente desde hace meses, y habría que remarcar que incluso desde antes del 7 de octubre, en todo lo que iba del 2023 hasta finales del 22, cuando Netanyahu reasumió como primer ministro, que en ese momento se protestaba contra el golpe judicial, una reforma para modificar la relación entre el Parlamento y la Corte Suprema. Bueno, desde entonces hasta ahora que hay protestas semanales contra Netanyahu, pero no hay líderes políticos en el sentido de líderes que desde algún partido político, tradicional o nuevo, logren representar plenamente las expectativas de estas personas que se manifiestan contra Netanyahu, que piden por la liberación de los rehenes, que habría que decir no todos tampoco están exactamente de acuerdo en todos los puntos, pero el rechazo popular tiene más que ver con estas movilizaciones que con liderazgos alternativos, rivales, y de hecho, en todo caso, resultan hasta más notables las objeciones de la cúpula militar del ejército israelí antes que, nuevamente, la templanza, el ímpetu, la claridad de algún líder opositor. En este momento no hay mucho de eso. En todo caso, hay rispideces entre nuevamente las cabezas del ejército israelí y de la inteligencia israelí con Netanyahu, pero claro, no tanto una oposición que galvanice, que capitalice todo este descontento tan masivo, ¿no? Ignacio, te voy a hacer una pregunta, obviamente muy difícil de contestar, pero quizás con los elementos, supongo lo que acabas de nombrar y de tu conocimiento sobre la situación, sobre el futuro próximo del conflicto justamente que se desató el 7 de octubre con la masacre de Hamas en Israel, y que bueno, ya lleva, casi va a cumplirse 10 meses ya se cumplieron 10 meses de ese ataque, y de lo que se habla, ¿no? Del día después, ¿no? ¿Qué va a pasar el día después cuando
cuando termine esa guerra. Y si vos tuvieras que dar alguna hipótesis, o cuál pensás vos que podría ser el escenario que se puede presentar frente a esto, teniendo en cuenta quizás dos grandes posibilidades, ¿no? La de, un acuerdo regional para administrar Gaza, y después, obviamente, sí, un avance quizás más profundo de una negociación directa entre israelíes y palestinos. ¿Cómo imaginás vos ese día después? Bien, también una pregunta sumamente interesante. Respondo brevemente algo que está vinculado a esto, pero que quedó también de lo anterior, vinculado a la cuestión regional. Porque después de todo, si pensamos en una especie de fuerza internacional que ayudara a por lo menos a establecer un momento de transición entre el gobierno de Hamás en Gaza a otra cosa, tendríamos que involucrar a potencialmente Arabia Saudita, Claro. a Qatar, a Egipto. Para terminar de responder lo anterior, diría solamente que desde Irán, respecto de la cuestión de una guerra total, y digo, la cuestión de iraní seguiría latente, porque es otro tema, la relación entre Israel e Irán, que la cuestión Israel-Palestina, que desde Irán tampoco hay condiciones tan óptimas para pensar en términos de una guerra total, porque Irán es un país que lleva también mucho tiempo de un malestar socioeconómico grave, con sanciones internacionales que aíslan su economía. Claro, como que nadie quiere la escalada, ¿no? Nadie quiere acelerar. Y además, claro, y también con un contexto de un liderazgo político que ahora se ha renovado, pero con elecciones que han tenido un volumen de participación bajísimo, el más bajo en la historia del país. Pues hay un malestar social, económico, de distintos aspectos que no permitiría a Irán llevar a cabo una guerra total. Por eso es una guerra con características distintas, pero que se manifiesta a partir de estas distintas agencias, ¿no? Y en este aspecto, si pensamos el día después de la guerra, por lo menos como la conocemos ahora en Gaza, entre Hamás, Yihad Islámica, el Estado de Israel, nuevamente, también habría que considerar cómo entran en esta ecuación Hezbollah e Irán. Por lo pronto, respecto al recato que comentaba anteriormente, cuando nos referíamos a esta represalia que se anticipaba la semana pasada y que finalmente no ocurrió, bueno, esto parecía estar sujeto al curso de las negociaciones. Entonces, el día después tal vez podría amainar, mitigar el nivel tan recrudecido de hostilidad a nivel general para la región, haciendo que tal vez todas las partes se calmen un poco, pero en rigor ese día después depende mucho de la continuidad de Hamás como fuerza política para los palestinos y también, por otro lado, del proyecto político de Netanyahu y de sus socios políticos en el presente, que son un sector muy minoritario, tanto de la política israelí en general, como también de la sociedad israelí, pero que están teniendo una trascendencia enorme. Respecto de lo primero, para ordenar lo que hace a la cuestión de Hamás con los palestinos, en general, las encuestas que se realizan en Cisjordania y en Gaza a lo largo de este año dan que Hamás sigue siendo una fuerza más popular que Fatah, el partido que gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y sus líderes tienen un mayor nivel de popularidad que Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, claro. ¿no? Entonces, es difícil pensar un día después sin Hamás en Gaza. Ignacio, mirá, claramente es así, te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo ya, pero bueno, seguramente te vamos a llamar para seguir con esto, porque bueno, nos ayudás a entender mucho mejor lo que está pasando en Medio Oriente, y sobre todo en el conflicto entre Israel y Hamás, y Israel e Irán. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes, con gusto.